Bueno, ¿cómo va Adriana? Liliana, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Acá feliz de estar con ustedes y bueno, poder compartir este momento. ¿Están de aniversario con la iglesia? ¿Cuántos años? Mirá, va a depender mucho los años de la información que nos des. Mirá, vos sabés Bueno, que te digo como para empezar a disparar algunos temas. El jueves pasado estuvimos con Alfredo Lanza, con Miguel Galesio sí, y con mira. Darío Pérez. Y Ah, después se Darío, sumó, sí. y Mm, después se sumó Mario Reyes. sí, Y sí. bueno, Mm, entonces estuvimos hablando con ellos el comienzo, ajá, y aunque nos quedó bastante claro, pero hay algunos baches ahí que no que no nos tienen. cierran. Comento, hay uno que decía que, por ejemplo, eh, en Mm, 1980 ya había excursiones a Lima de estos jóvenes que querían ir a evangelizar, este grupo de mira evangelizadores. vos, sí, sí, Después, como que en el 81 empezaron alguna y no había nadie convertido en el 80, en el 81 arrancan, eh, sí. y después se empiezan a juntar en una casa, después como que se apaga todo, y luego Ajá, hay una película en el Coliseo, sí. el puñal y la cruz, creo que se llama, La cruz y el puñal, la cruz y sí. el puñal. Ajá, Y de ahí va mucha gente de Lima, y ahí les dicen por qué nos dejaron, qué sé sí. yo. Y Mm, entonces como que ahí retoman todo lo de Lima, bueno. Ujú. y como que ahí ya como que no se para más la cosa. Mira, Así que te bueno, iba a más o decir, menos esto es lo general de ahí, lo que tenemos. lo que te dijeron. Y también Bueno, también te nombraron a vos y a otra sí, mujer más que iba. no sé ¿Quién pudo quién, ser? había varias, hay varias. Mira, tú un día le decía a Rubén, mi mamá le subió la presión, en este tiempo de pandemia ustedes vieron, la gente responde de distintas maneras a la pandemia. Así que estaba mi mamá todavía, la tenemos ahora acá en casa, así que ahí está en el living. Y bueno, yo aparte de este momento para estar con ustedes, para mí es un gusto, le agradezco al Señor esta oportunidad y recordar cosas de las obras de Dios, ¿no? Está lindo ver cómo Dios toma a un grupo de chicos con un corazón sincero y, y bueno, Dios hace más, Él actúa en gracia, no en base a lo que uno es, obviamente, como siempre, pero la iglesia de Lima sin duda es el fruto de la gracia de Dios, así que a mí me emociona y bueno, le agradezco al Señor por esto. Te iba a decir, yo no sé si Galesio te contó todo eso, yo le creería, porque Galesio, Nacho, Nachi, Galesio es el que más estuvo involucrado en todo esto. Galesio, digamos que fue el que más punta hizo en todo. Yo sé lo que me contaron ellos antes, yo tengo recuerdo desde el 82 en adelante, más o menos, ¿viste? 82, 83. Veníamos de estar en una época, yo era chica, claro que era muy chica, ellos eran más grandes, siempre tuvieron unos años más, pero eran nuestros líderes, entonces hacíamos reuniones en Zárate Casera con Raúl Ferrero, con Salvador Lanza, y siempre compartiendo la palabra. Galesio venía y nos entrenaba a todos en evangelismo. Entonces, yo sé que ellos comenzó, Galesio, me parece que Magalú también, Salvador Magalú, fueron algunas esporádicamente a Lima a folletear. Entonces fueron por las casas y vendiendo cosas. No sé si hubo otra persona más, pero fueron ellos puntualmente. Después invitaron a Salvador Lanza, que fuera, y ya, pero no habían ido mucho, fueron las reuniones más caseras, grupo pequeño, lo comenzaron ellos, y yo aportando lo mío ahí, en la casa de Mari, ustedes recordarán los apellidos, a mí ya después de 30 años, más de 30 años se me han ido, eh, ¿cómo se llama? Mari, que vivía en Falcón. calle 10, Falcon, vivía en calle 10, entonces ella ofreció con su esposo, en ese momento ofreció su living, ahí comenzamos las reuniones, y en esos días, porque recordemos, ustedes no sé, son chicos también, más chicos que yo, salíamos del tema de las Malvinas y todo lo que fue la época de los militares, ya había quedado atrás,
pero los chicos que habían ido a las Malvinas estaban ya en Lima, en Zárate, y uno de ellos, que estaba recuperándose de todo eso, era Chico Reyes, Mario Reyes. eh, que ahora es un nombre, obviamente, ¿no? Pero él vino en uno de esos jueves que hacíamos reuniones caseras y toma decisión por Cristo en ese inicio, en esas reuniones primeras, así que fue muy lindo. Y después de eso, continuamos con las reuniones a full en la casa de los Falcón, y, y bueno, usábamos el garage. Yo le contaba a Rubén el otro día que en el garage yo tenía las reuniones, la escuelita dominical para los niñitos de ese momento, y para que tengan una idea, Gaby Gorosito, la Gaby, tenía 2 añitos, así que era una de las más chiquitas que yo tenía en la clase, y estaban todas sus hermanitas, y bueno, estaba Kiko, Chela, si no me equivoco, también el hermano de Kiko, que no sé si, hay gente que pasó mucho tiempo, no sé si sigue estando en Lima y con vida incluso. Y bueno, y ahí fueron esas reuniones, y se convierte mucha gente, se empieza a convertir así, en un año se convirtió mucha gente y terminó, fue explosivo eso. Los ancianos de Zárate les dieron el apoyo a los chicos me refiero a Salvador Lanza, Galesio. Magalú en ese lapso deja de venir, después retoma Magalú. La cuestión pero bueno, fue un grupo muy lindo, o sea, y ahí empezaron a caer de Zárate, muchos que ayudaban, empezaron a venir. Aparece en ese año o al siguiente Luis Barón, que Luis Barón después creo que está por otro pueblo de la zona, por Capilla, no, por Capilla. dónde la... Sí, Capilla. Bueno, Luis Barón que apareció, después este chico Chalier, yo les digo chico, estoy como la gente grande que a todos les queda, le dice chico Chalier, los dos Chalier. Para nosotros dos son todos hombres grandes, eso. hace 1000 que no los veo, así que no sé cómo estará, cómo les pegó el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? La cuestión que, bueno, ellos vinieron a colaborar también al año siguiente, y así, los chicos Chalier estaban ahí también muy... Rosa Magalú fue la que más, tal vez mencionaron a Rosy y Magalú íbamos porque éramos amigas en ese momento, jovencitas, así, sirviendo al Señor, no me acuerdo que otras chicas más, pero bueno, los chicos de Zárate, en ese momento chicos, todos venían cada tanto, aportaban algo, pero no estaban estables en el staff, sino que eran rotando, ¿no? Pero en grupo estable más o menos éramos ese grupo, y así habremos estado 2 años, 2 o 3 años, 2 años, porque yo después me fui a estudiar la palabra de vida, y bueno, ya ahí cuando volví, después de estar todo un verano en el Pichitraful, sirviendo al Señor, ya vienen y me dicen, ¿sabés que estamos por comprar un terreno? Y ahí comenzaron enseguida, donde tienen, no sé si tienen ahora la iglesia, ahí fue calle 8, ¿puede ser? Que está paralela a la 10, estaba de la plaza así como 1 o 2 cuadras, que yo llegué solo, lo vi nada más, y después con el tiempo fui, pero ya a mí terminó ahí mi historia porque, bueno, después me casé y todo lo demás, ¿no? Pero ese fue un tiempo hermoso, un tiempo realmente, en lo personal, de ir a la plaza y orar por ese lugar, amar ese pueblo, y creo que ahí ya Dios empezó a trabajar en mi corazón en cuanto a lo que es el llamado de la obra misionera, al servicio del Señor, y creo que ese corazón lo compartimos con todos los que íbamos ahí cada jueves. Después empezamos a ir los sábados a la noche y los domingos por la tarde. Así que hacíamos, yo iba a la iglesia mía, que era la de Zárate, y de ahí por la tarde nos íbamos a Lima también. Pero bueno, así de sorprendente, ¿no? Y ahora ustedes conocen el resto, porque ustedes no sé cuánto hace que están. Sí, allí. Rubén mucho más, pero... y así que vos, Liliana, ¿estuviste hasta la construcción del templo? ¿Estuviste? ¿No? ¿O no llegaste hasta ahí? Cuando empezaron a construir, yo estuve cuando se compró, que fui, me lo mostraron, pero justo en el verano empezaron a construir y yo ya estaba teniendo ministerio en el Pichitraful, así que todo ese verano no estuve. Cuando volví en marzo, fui una que otra vez, pero también yo tenía que estar con la iglesia de Zárate, perdón,
de Zárate, y después me puse de novia, y ya mi novio me dijo, mira, vas a tener que empezar a venir a Edo para engancharme con el tema del club bíblico, así que ya hice el cambio de iglesia, empecé a tener ministerio en Aedo desde entonces. Entonces no estuve, después fui una que otra vez y vi los avances en la parte del edificio, muy bonito, y Marcelo ha ido a predicar, hemos estado ahí, pero no participé lamentablemente de todo ese momento tan especial para la iglesia, pero sí la previa, ¿no? Y bueno, Así que como para más o menos enmarcar todo, vos en el 82 es que más o menos empezás a ir. 80 Y más o menos 84, principio del 85, vos ya no. Ya 84, claro. Creo que el salón arrancó como el 85. Puede ser, claro. Sí, puede ser en el 84 ya el salón, finalizando el 84 o algo así, ¿no? Que Y compraron el vos terreno. el verano del 85 ya no estás. Ya ese verano No, que te vas. claro, ya no estaba. Así que ahí más o menos, sí, ¿qué serán? ¿Qué estamos hablando? ¿De cuántos años? 32, 33 años, ¿no? Más o menos. Y nosotros, mirá, la obra, si es en el 81, porque en realidad empiezan a congregarse en el 81, ¿no? Nosotros tenemos ese límite, digamos. Ajá, sí. Entonces estamos cumpliendo ahora 39 años. Wow, mira vos. 39. Increíble, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo, y qué lindo, qué lindo. Sí. Yo me acuerdo. Y ahora en la actualidad, ¿cuánta gente tienen? Y mirá, seremos con chicos y todo cerca de 200, 180. Bien, grande la iglesia, linda. Mirá vos. Bueno, el tema de fundación de iglesia, Nachi, para mí ha sido hermoso, algo que me definió tanto, me marcó, al punto que después de casada, hablando con mi esposo, le digo, empecemos testimonios nuevos, ¿no? Y él me dice, bueno, en su momento lo vamos a hacer, pero teníamos a Edo, que recién comenzábamos, nosotros también prácticamente de cero con Aedo. Entonces, Marcelo, pero con el tiempo se armó con las iglesias de acá de Buenos Aires, de la zona, somos zona oeste, algo que trabajamos por mucho tiempo en fundación de iglesia. Y siempre para mí mi referente era Lima, volver al pensamiento con Lima, volver qué se hizo, y bueno, obviamente se manejó desde otro aspecto, pero creo que la base es la misma, ¿no? Ese folletear, comenzar a hacer reuniones, grupos pequeños, reuniones caseras, ir a la plaza del pueblo, evangelizar, hacer alguna actividad con los chicos, porque también tuvimos, y bueno, y así nosotros, bueno, se abrieron testimonios en distintas partes también después con los años, con el ministerio, ¿no? Con la iglesia de Edo. Pero el recuerdo de Lima creo que dejó su impronta, marcó a fuego. Sí, también es una edad que somos esponja, ¿no? Y todo maravillado la primera vez. Todo. No fue. Y los Me ancianos. contaba Miguel que los primeros tiempos de Lima iba por las calles llorando, porque no se convertía en nadie. Mira. Nadie. Y orando y llorando, y dice que después de esa noche de esa película, pero me parece que antes habían llevado una película, ahora me estoy acordando, antes habían llevado una película a Lima. Sí, yo no estuve, pero ¿Vos él te sí, acordás de eso? Él, me acuerdo lo que ellos contaron, que habían llevado una película, pero no fue esa, La Cruz y el Puñal, porque La Cruz y el Puñal, bueno, tal vez sí. No, pero fue otra. Otra. La Cruz y el Puñal se dio en Zárate, se pasó en Zárate. En Zárate sí, pero no, ahí pero no sé. lo que dice que llegó con la película a Lima y la van a poner una hora antes, y resulta que la había traído de un videoclub de Buenos Aires, no sé dónde era, y era otra película, era una película común, qué sé yo. Sí. Así que salieron a Buenos Aires rajando, volvieron, lo trajeron, la pusieron, y fue, y creo que ahí quedaron 3 personas nada más, 3 o 4 personas. Mira.
Se Sí, habían ido todos cuando... está la plaza, a ver, ustedes saben mejor, no sé si siguen estando los edificios públicos en el mismo lugar. Está la plaza, la calle que cruza delante de la plaza, a media cuadra de la plaza había como un centro cultural, una cosa así en Lima. O algo, ahí se Sí, pasó la película, ahí se hizo. Pero eso no fue en el 81, eso ya fue en el 82, o sea, que por eso te digo, las fechas están como un poquito ahí. Y sí, después sí. pasamos más, muchas más, ¿no? Pero Galecio a full, Galecio evangelizando, la verdad que tengo que, Miguel para mí es alguien importante y clave en mi vida. Primero que aprendí a evangelizar con él. Eh, yo absorbí esa pasión que él siempre ha tenido por ganar un alma, uno más para Cristo, ¿no? Como dice, hay una canción que por ahí anda sonando, uno más para Cristo. Entonces, D'Alessio es como, tiene sus anécdotas tremendas de los que han hecho con la gente, tanto en Zárate como ahí en Lima. La gente a veces se asustaba porque ellos iban con Salvador Magalú, otro apasionado de evangelizar a las personas, iban y hasta la gente medio que les daba miedo, como diciendo estos quiénes son, a qué vienen. Pero bueno, en esa época era todo más seguro, no es como ahora, que si vos ves que alguien se te acerca, por lo menos acá en Buenos Aires, te vas, ¿no? Pero Sí. Galecio así, ganando Sí, almas para sabés que Cristo. Mario Reyes contaba que estaban predicando por ahí, se va y habla con el cura. Le predica el cura de Lima también. Mira, así que, No, terrible, este, loco. y después, bueno, los ancianos de Zárate al principio no estaban, tenían medio, yo los entiendo ahora, ¿no? Estos chicos que quieren hacer, que medio como que tienen en la cabeza muchos pajaritos, pero sin embargo lo apoyaron y creo que, bueno, valió la pena, Dios realmente usó todo eso. Y les iba a decir, chicos, y bueno, ¿y qué? Agrandaron el edificio, cuéntenme ustedes, porque como ya hace mil que no voy, ¿qué tienen? ¿Tienen el local? ¿Tienen aula? Era un terreno grande, ¿no? El que compraron y que instalaron ahí todo. Rubén, vos que sos encargado. Elías. Mirá, de la parte que yo creo que vos conocés, después se hizo un tinglado grande, pero ese tinglado se hizo en el 97 más o menos. Pero después, en el 2014 se construyó el salón adelante. Aún así todavía queda un poco de espacio para seguir construyendo. Mm, Viste que yo te dije que claro. te iba a pasar la foto. Sí, Eh, sí, sí, sí. estuve buscando, pidiendo, porque es como Ay. que antes de los domingos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después saco las fotos y total y tiempo. Y ahora que Sí, nadie no podemos estar, no tenemos la foto para poder mandártela, pero ya claro. te la voy a mandar. Ay, sí, por favor, sería lindo, sería lindo. Y también la que debe saber bastante, si quieren, no sé, ustedes, Rosa Magalú también estuvo en ese momento. Así que no sé, por eso, como yo hace mil que no voy por la zona, por el Zárate, les comento para que ustedes después vean. Pero, pero bueno, o Chalier, yo creo que los muchachos Chalier deben tener fotos también de sus inicios y todo eso, ¿no? Y de esa gente que se convirtió en sus comienzos, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes quedan desde entonces? Bueno, lo que creo que pasaron por lo de Falcón y todavía están son Paca, Mimi Mimi, y ah, sí, Mario Brihuelo. ¿Te acordás de Mario? ajá. Sí, 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 lo ubico, Mario Griego. Creo que él toma decisión con Miguel en el baño de la casa de Falcón. De los Falcón, mira vos. Sí, Sí. Mimi me acuerdo, sí, sí, sí. Mimi es familiar de De Pipo Gaby. y de Pipio. Gaby, Pipio, sí, de los gorositos, Pipio digamos. y Gorosito. O sea, Claro. Paca es la mamá de ellos y Mimi es la Ajá, hermana. ajá, claro, claro, sí, sí, sí. A Mimi después la he visto en muchas reuniones, en Palabra de Vida y en otros lugares me he encontrado con ella, así que algo que recuerdo, una anécdota, es que llovía y acá también hay tormentas tremendas, pero no sé por qué en Lima será que había mucho campo también alrededor del pueblo, que las tormentas eran y de repente se inundaba todo, y yo inconsciente en ese momento, estoy hablando, yo tenía 15 años, ¿no? 15, 16,
Entonces, inconsciente, en ese momento iba con botas de goma, y yo así con esa pasión por el Señor, digo, Señor, voy a ir a ser discipulado, y esto es lo que quería mencionar. Y estaba yendo por la zona de Mimi, donde vivía Mimi, no sé si sigue viviendo por el mismo lugar, y una persona me dice en la esquina, yo iba a cruzar una boca calle, y me dice, no vayas por ahí, frenate ahí. Y me frené, y después me dice, no tenés idea de lo que hay acá. Dice, había como una cloaca, esos pozos que después terminan en el río, ¿no? Y se le había quitado justo la tapa, vieron que tiene una tapa cilíndrica, así algo, bueno, y le habían quitado para ver si drenaba mejor el agua. O sea, el Señor me guardó, porque si no me hubiese hubiese terminado en el río Paraná. Pero bueno, pero siempre con ese fervor de decir, bueno, tenía varias chicas para discipular, y me acuerdo que todas las que tenía, Salvador Lanza me había dado como 5 para discipular, porque en ese momento, como había tanta necesidad para hacer el trabajo, y había pocas personas para hacerlo, el que estaba, trabajaba. ¿Te acordás de alguna? ¿Te acordás del nombre de alguna de las chicas? Bueno, la hermana de los Falcón, Sandrita, fue una de ellas. Sandrita, pero a eso no sé si lo ubican, Sandra, el apellido ahí, perdónenme, pero pasaron muchos años. Pero Sandrita, la hermana de Mari, la más chiquita, para que la ubiquen. Ella es una mujer, ahora me imagino, tiene familia seguramente, pero bueno, ella. Después, ¿pero qué pasaba? Las chicas que yo discipulaba, muchas se apartaban. Y viene Salvador Lanza un día y me dice, ¿qué pasa? Que todas las que se están discipulando se están yendo. Y yo me quedé, porque digo, wow, tenía razón, no, ninguna se sostenía, ¿no? Pero también fue algo bueno, creo que Dios me dio una gran lección por entonces, que la obra no es lo que uno hace, uno siembra y el crecimiento lo da Dios. Y bueno, creo que se apartaron todas, pero bueno, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero fue un tiempo lindo, un tiempo de sembrar así con el alma, ¿no? Y después, bueno, se siguió extendiendo, porque me acuerdo que había gente que se empezó a convertir, que venían de la zona como para donde está la central nuclear atómica, que hay un barrio hermoso ahí, no sé si sigue estando, Sí. un barrio muy bueno, así, ¿cómo se llama la zona? Bueno. Debe ser el barrio Atucha. Claro, de la central nuclear, así que, bueno, y miren, y a raíz de eso después, los de Zárate se motivaron con lo que pasó en Lima, y empezaron, pero yo ya no estaba, yo ya estaba por esta zona. Ellos comenzaron lo que es el barrio San Jacinto, que ahora hay una iglesia con el tiempo, ¿no? Pero ellos fueron motivados por la actividad de Lima, realmente, lo que el Señor estaba haciendo en Lima. Sí. Y bueno, así que... Y Nachi, ¿y vos sos de Zárate o de Lima propiamente? No, yo soy de Lima, de Lima. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos naciste en una familia que iba a la iglesia, de Zárate? ¿Cómo es lo tuyo? Bueno, mira, yo conozco a Cristo, mi mamá conoce, mi abuela conocen a Cristo cuando yo era muy chiquita, tendría 2 años, y vivíamos en una zona de Zárate que se llama Villa Mazzoni. ¿Lo ubican? Villa Mazzoni está para... Villa Mazzoni, sí, sí. Para el otro lado de la ciudad. Para el lado del hospital. Claro, donde está el hospital. Entonces mi abuela, todos vivíamos por ahí, y mi mamá tenía un matrimonio, con mi papá obviamente, un matrimonio con problemas, así que había una hermana de la zona que venía siempre a visitar a mi abuela y le hablaba de Cristo. Así que ellas, la hermana Dora, no me olvido, pero esta hermana no se congregaba en las iglesias nuestras de Zárate, sino que tenía un trasfondo pentecostal. Pero era una hermana que creo que en el cielo la voy a encontrar y le voy a estar siempre agradecida por la obra que hizo. Y ella, bueno, le acercó al Señor a mi abuela, y nos llevaba a nosotros, a mí, a mis primos, a una horita feliz que ella tenía, una escuelita dominical en su casa. Así que ahí fue medio el acercamiento a las cosas de Dios. Y después con el tiempo nos mudamos de barrio, nosotros nos fuimos para el lado de la Escuela 7, ahí justamente por la zona de San Jacinto, no es San Jacinto propiamente, pero más o menos es la zona, para que tengan una idea. Nos mudamos porque mi papá trabajaba en la central nuclear atómica. Cuando se comenzó todo eso, que ustedes no estaban, sus padres seguramente, mi papá trabajó en todo eso,
lo que se armó ahí, una cosa tremenda, ¿no? Que activó el comercio y el trabajo, proveyó de trabajo a todas las familias de Zárate. Entonces en eso nos mudamos para esta zona, pero esta hermana Dora seguía el trabajo con mi mamá. Mi mamá tenía un matrimonio y mi papá horrible, violencia, para que tengan una idea, todo muy triste, engaños, bien así, gente que no tenía el Señor, así que eran muy jóvenes ellos y así vivían, ¿no? Y empezamos a congregarnos en esta iglesia con tendencia carismática que estaba en el barrio de la escuela, la escuela 7, que es mi escuela primaria, que está en Avenida Anta, en Zárate. ¿Se ubican? Avenida Anta. Bueno, de ahí unas cuadras estaba la iglesia, así que íbamos por ahí, nos congregábamos, pero a escondidas de mi papá, porque mi papá no quería nada de saber del Cristo y todo esto. Y bueno, pasamos así unos meses, un año, imagínense que nos mudamos en el verano a esa casa nueva, y en julio mi papá fallece. ¿Cómo muere mi papá? Yendo con el auto, y él iba, donde ahora está el peaje en Lima, sí, en la autopista. A esa altura, vieron que no sé cómo estará ahora la autopista, pero en ese momento había como ondulaciones, bueno, ahí hubo muchos accidentes por entonces, ¿no? Y él tuvo un accidente ahí con su auto, yendo para trabajar a la central nuclear con otros compañeros, incluso iban juntos, y murió. Entonces fue un tiempo duro para la familia, para mi mamá, para nosotros, pero esto nos permitió acercarnos al Señor. Así que nos volcamos de lleno a Dios, y la iglesia esta que yo menciono fue ese muro de contención para nosotros. La verdad que estoy eternamente agradecida. Y con el tiempo ellos son lo que hoy por hoy se llama comunidad cristiana, no sé si ustedes conocen, miren cómo son las cosas con los años. Nosotros enseñamos mucho en un colegio por años, más de 15 años dando clases en un colegio aquí cristiano, y mucho del personal docente eran de comunidad cristiana, de distintas iglesias de Buenos Aires. Así que de alguna manera yo los pude entender y pude relacionarme con ellos por esa base que tuve, ¿no? Bueno, pero pasan, yo necesité, cuando llegué a la adolescencia, necesité crecer, buscar a Dios, y ahí no recibía lo que necesitaba, la palabra, la Biblia, y empecé a tener necesidad de todo esto, y ahí cuando dan la película, en el Teatro Coliseo de Zárate, Galecio la da, La Cruz y el Puñal, y juntos, con un grupo de amigos de esta iglesia, los chicos de la iglesia que yo iba, por entonces, seríamos 20 chicos, les dije, chicos, vamos a ver esta película, porque yo había leído el libro en mi casa, y miren qué interesante, había leído mucho sobre la historia del pastor David Wilkinson, pero también el pastor Zimbala. No sé si ustedes han leído Viento Fresco, una cosa así que anda por ahí bueno, es un pastor conocido de Estados Unidos, él ahora está en el Bronx, si no me equivoco, en Queens. Bueno, después les menciono esto. La cuestión que fuimos al cine, vimos la película, y los chicos de Zárate, del Club Bíblico de Zárate, ahí también nos entregaron un folleto y nos invitaron para ir el sábado siguiente al Club Bíblico. Así que a mí me encantó. Galecio predicó de traje blanco, siempre le he hecho bromas de eso, estaba hecho un señorito inglés, siempre fue elegante, ¿no? Y bueno, predicó muy bien el Evangelio, pero eso nos motivó a ir el sábado siguiente al Club Bíblico. Así que fuimos, y ese día en el Club Bíblico Salvador Lanza predicó el Evangelio. Así que para que vean de cómo yo empecé a tener relación con ellos, porque me llegó mucho ver que amaban la palabra de Dios, el fervor que tenían por el Señor. Y yo en ese momento dije, esto es lo que yo necesito. Y siendo chica, sin embargo, estaba necesitada de eso, de la Biblia, estaba necesitada de recibir del libro de Dios. Y bueno, y ahí le dije a estos jóvenes, amigos míos, yo me voy a empezar a congregar en esta iglesia. Y ellos me dijeron, no, ¿cómo vas a dejar tu otra iglesia? Volví a mi casa, le dije a mi mamá, me parece que me cambio de iglesia, me voy a ir a la iglesia del centro, porque ahí enseñan muy bien la Biblia, no sabes cómo predican, hay un grupo de jóvenes hermosos. En esa época Zárate tenía como 140 jóvenes. El líder del Club Bíblico era Jorge y Zuni, que ahora son nuestros amigos. Jorge y Zuni estaban como líderes del Club Bíblico. Y para que tengan una idea, Paterlini era un chico joven y eran los chicos del Club Bíblico. Así que miren los líderes quiénes eran. Y bueno, empecé a congregarme, así tomé la decisión.
Sentí que Dios me estaba guiando eso y fue un revivir en mi vida cristiana. Yo ya era salva, porque en esa búsqueda de Dios y de buscar más del Señor, yo había agarrado un libro de los bautistas. Por eso digo, los caminos de Dios son tremendos. Dios no está limitado a nuestra ideología, ni... O sea, yo soy hermana libre de pura cepa, ¿no? Pero me refiero a cómo Dios usa distintas personas, distintos medios. Tenía en mi biblioteca, en mi casa, un libro de los bautistas que mi mamá había comprado en su momento, y este libro de los bautistas se llama Vida Abundante. Y justo vos lo agarrás y es un curso de discipulado. Habla del hombre viejo, del hombre nuevo, el hombre natural, el hombre carnal, y te explica... O sea, para mí fue increíble porque me discipulé sola con ese libro en su momento, ¿no? Y fue el Señor. Y cuando llegué entonces a la iglesia del centro de Zárate, ahí la esposa de Salvador Lanza, en su momento, ella claro, ¿viste? Mirá. Bueno, pero en ese momento era un libro, lo tengo el libro, no está en la biblioteca de mi hija, pero es... Sí, lo tengo el libro, lo tengo. Lo tengo el libro, bueno. Pero ese está todo dividido. Te iba a decir que también Dios a veces usa algún hermano libre. Usa todo lo demás también. A veces también usa algún hermano libre. Es al revés. Claro, soy hermano libre. Mira, tengo la mantilla acá porque tengo reuniones y cuando... Bueno, no, pero bueno, no reniego de la rama a la que pertenecemos, todo lo contrario. Yo le debo a los hermanos libres el conocimiento de la palabra, el amor por la Biblia, pero sí, es gracioso esto. La cuestión es que yo realmente cuando llegué, entonces, después de haber hecho ese curso de la vida abundante sola en mi cuarto, y al llegar a la iglesia del centro, dije, esto es lo que necesito, porque vi que ellos estaban en la misma, con el curso de discipulado de palabra de vida, ellos discipulaban con todos esos materiales. Y bueno, y ahí me quedé, no me fui más de esa iglesia, me costó dejar a la gente del otro lado porque los amaba como personas, gente maravillosa, pero lo que era en cuanto a recibir de Dios, no estaba recibiendo lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces me costó convencer a mi mamá, y mi mamá con los años, quiero acotar esto, se volvió a casar porque conoció en esa iglesia otro señor, después de muchos años de estar sola, nos crió a mi hermano y a mí sola, se volvió a casar con este señor que conoció en la iglesia, en la otra, y ellos se congregaban en esa iglesia por mucho tiempo, pero después con el tiempo los traje, vinieron, se cambiaron de iglesia ellos también, y bueno, ahora ya está acá mi mamá, así que, pero bueno, esos son los caminos de Dios también, ¿no? ¿Y cómo termina esta historia? Nosotros viajamos mucho ahora con los años, con Marcelo, vamos a predicar a distintas partes. Y lo que fue la cruz y el puñal, a mí me emociona, seguro que voy a llorar. Ese día cuando pasé por ahí y fui al Cine Coliseo, y Dios usando estos chicos, y todo lo que Dios hace, y que después terminamos en Lima. Con los años, nosotros vamos a Estados Unidos, y vamos mucho, y vamos a Nueva York, pero mucho. Yo tengo todos los viernes reuniones ahora en la pandemia online con las hermanas de Nueva York. Entonces, imagínense, tenemos una relación tremenda. Y hemos ido, yo fui a la iglesia, al tabernáculo de Brooklyn, he ido para ver cómo eran incluso todos esos hombres de Dios que en su momento ganaron tantas personas. En el caso del libro eran chicos que estaban en drogas y salieron adelante por el trabajo de este pastor. Ellos, quiero aclarar que tienen un enfoque pentecostal. Nosotros cuando vamos a las iglesias, son de nuestras asambleas allá, pero también fuimos porque, no sé si han oído, el tabernáculo de Brooklyn y todos ellos es una iglesia muy grande, como la del pastor Johnny Hahn, o la de Red Warren, son megas iglesias, ¿no? Hablamos de más de 10.000 personas, y entonces ir a un servicio de Navidad es todo un espectáculo por lo que hacen, porque es tipo Broadway, es una cosa. Entonces fuimos con nuestros hijos más que nada para que ellos vean y tengan esa experiencia. Así que para mí es simbólico, porque digo, wow, ¿quién diría que yo siendo una adolescente de las calles de tierra en Zárate, caminando, leyendo esos libros, buscando a Dios, por eso me emociona, ¿no? Poder después ver cómo Dios hace también, esa gente que uno también recibió de alguna manera de ellos y fue motivado, influido por ellos.
ver cómo también Dios hace la obra en otros lados. Así que, bueno, así de sorprendente es Dios. Me tomo un mate, así no sé. Sí, a la cantidad de gente que han llegado con esas películas, con esos videos, con esos testimonios. Ese era el de Bueno, Nicky Cruz. ¿Nicky Cruz era? No, ¿quién claro, era? sí, Nicky Cruz, Y un estaba latino. también que se habían convertido las pandillas, me parece. Claro, claro. Bueno, el Bronx es una zona, acá tenés, yo vivo en La Matanza ahora, quiero aclarar. Nosotros, la zona nuestra es donde hay mayor población en lo que es Buenos Aires, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires. Así que hay millones y es una zona bien heavy, es una zona, acá te tenés que cuidar mucho porque te roban todo el tiempo. Es más, nos han robado la casa varias veces, a los hijos en la calle. Entonces, tampoco puedo decir, porque Buenos Aires es bien así intenso también. Pero vos vas allá y el Bronx te da miedo andar con Marcelo lo hacemos, andamos en tren, en el subte, en todo, porque, pero es una zona bien pesada todavía. Y ese pastor se atrevió a entrar por esos lugares y a ganar a esa gente para Cristo. Y bueno, es una obra hermosa lo que han hecho ellos. Y con mucha oración, algo que rescato de ellos, tal vez le falta Biblia, le falta tener buena enseñanza bíblica, porque se convierte la gente, pero después les tienen le falta tal vez el tomo 2, ¿no? Tienen el tomo 1 muy bien, pero le falta el tomo 2. Entonces, pero con mucha oración y con mucha entrega, en eso son admirables, son un ejemplo. Eso es para rescatar. Así que, ¿Qué te parece? bueno. Para alguna reflexión acerca de tu paso por Lima, de tu paso por estos inicios de la iglesia, que te comento, si hoy sigue corriendo a otro lugar, hoy tenemos en San Pedro, hay un hermano que está allá a tiempo completo y ya está funcionando la iglesia en San Pedro. Qué bueno. Y como hablábamos, mira, en el primer episodio, porque esto es para el segundo episodio, el primer episodio, y estuve con Miriam Huerchi, con Adolfo Aval y con Normita Mull. Mira. Y ellos contando acerca de Houghton, de los Duvivier, pero te estoy hablando de 1905, 1930. Sí. Vos sabés que en esa época ya llegó la palabra a Lima. Houghton evangelizaba acá en Lima. Wow. Antes de 1927 ya habían evangelizado en Lima. Mirá vos. Y fue un tiempo de siembra hasta que llegaron estos locos y en el 81 establecieron algo, pero fueron muchas siembras, muchas veces hubo intentos evangelísticos, ¿viste? Qué bueno. No, y lo que hablábamos con ellos es como cómo te cambia la perspectiva de la obra. Por lo menos a mí que en estos tiempos estoy recolectando datos, estamos mirando con los viejos, el otro día nos juntamos también con toda esta gente que arrancó, la semana que viene nos juntamos con Barón, con Esborbini, con los Chalier. Claro. Y te cambia la perspectiva de la obra, ¿viste? Porque somos un eslabón más, no somos los primeros, no somos los únicos. Tal cual. Y cómo te cambia que estás en algo tremendamente más grande que vos. Exacto. Y sos una parte del tiempo que Dios está haciendo una obra y la está llevando hacia un lugar, ¿viste? Amén. Y la verdad que quizás la responsabilidad, no sé si es, pensándolo así, ¿no? No sé si es ir, sino no frenar, ¿viste? No frenar, no ser un freno de mano para la obra, sino que, porque viste que Colosenses dice que el Evangelio corre y va. Lo que pasa es que a veces se encuentra con alguno de nosotros que lo paramos en vez de... Tampoco lo paramos, ¿no? Porque sigue por otro lado, pero... No, por lo menos a mí me cambia esta perspectiva y del enfoque de la obra, ¿viste? Ver cómo Dios de Australia trae a un hombre
Es cierto. Que se instala en Zárate, hace todo lo que hace, después Zárate van a Lima unos muchachos. O sea, vos ves la gracia de Dios porque no hay otra forma, no hay un esquema humano que haya organizado todo esto y con tanto tiempo. Es así. Bueno, vos lo dijiste, es más grande que nosotros. Y una vez, hablando de En Palabra de Vida, estábamos con uno de los hombres, no me acuerdo si era Don Kelson, que ya está en la presencia del Señor, otro, y le preguntaban qué habrá tenido Palabra de Vida o José Jordán para que la obra crezca tanto, y en sus comienzos también creció tanto y lo que es Palabra de Vida hoy por hoy. Y él dijo, no, José Jordán no tuvo nada, es la gracia de Dios. Y si vos podés darle una explicación a la obra humana, entonces no fue la gracia de Dios. Entonces yo creo que es eso, no hay explicación, porque esto es de Dios. Cuando algo es de Dios, se va de nuestras manos, de nuestras posibilidades. Y como bueno, la Biblia dice que Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado para hacer lo que no es. Estos días estaba hablando con hermanas de otros lados y estaba recordando algo en Génesis que dice, cuando no había nada, es una palabra del latín que es ex nihilo, o ex nihilo sería, ¿no? Lleva H en el medio. Y significa que de la nada Dios crea todo, en Génesis, hablando de la creación, las cosas hechas. Y Dios es un especialista de hacer cosas nuevas cuando no había. Se puede traducir así eso, cuando todavía no había, Dios creó y ahí empieza día 1, día 2. Y a mí me emociona porque Dios hace esas cosas. Tal vez toma a esas personas, como en mi caso, una niña, como fue en muchos casos de la Biblia, el profeta dijo, ay Señor, que soy niño. Y yo creo que esa ha sido en cuanto a lo personal, ha sido mi experiencia. Señor, soy chica, aun cuando vine acá a Edo, yo estaba de novia con 19 años, imagínense, después me casé con el pastor de la iglesia, y también yo le dije, Señor, soy chica, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Esto no funciona así. Y en Lima fue eso, Señor, somos incapaces, no podemos, pero bueno, tenemos un Dios grande, y ese ser un poco atreverse a creerle a Dios. Dice el Salmo 100, hay 2 salmos que en estos días me encantan, después léanlo tranquila, pero el Salmo 111 completo y el 145. ¿Por qué? Porque habla de las obras de Dios, y dice, grandes son las obras de Jehová, el Salmo 111, versículo 3, buscada de todos aquellos que la quieren. Entonces, las obras de Dios son gloriosas, porque tienen la característica de Dios, reflejan el carácter de Él. Entonces, me encanta, y me encanta atreverme a ir por las obras de Dios, así ha sido mi vida, y porque ahí voy a encontrarlo al Señor, y todo lo que encontremos en el camino tienen ese tono, ese color, ese olor, el olor a Dios, ¿no? Entonces Lima tiene que ver con eso. Lima lo hizo Dios, lo hizo el Señor. Lima lo pensó Dios y lo puso en el corazón de alguien con mucho amor por Dios, mucha pasión, y alguien con muchas ganas que todavía, yo rescato a D'Alessio, que es un hombre que mi esposo lo amamos. Esto les quiero mencionar. Yo voy a Estados Unidos y estaba en Nueva York, en una de las iglesias de estos pastores que salieron de ahí, de Jim Cymbala, pero que ahora tiene otra iglesia, que van incluso a Scrum Lake, que Scrum Lake, ustedes saben, es Palabra de Vida, que está allá en Estados Unidos, en Nueva York, y estos pastores están en contacto con ellos. Y ahí una hermana se me acerca y viene con un librito y me dice, ay, ¿usted es argentina? Sí, le digo, yo soy argentina. ¿Usted es de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. Mire este libro ha sido una bendición para mi vida. Y lo escribió un argentino. A ver, muéstreme, hermana. Lo agarro y era de D'Alessio el libro. Creo que era Cómo escapar de la Galería del Diablo, uno de esos que él escribió. Escapé de la Galería del Diablo. Bueno, ese. Y a mí una emoción, digo, yo lo conozco, es mi amigo. Bueno, esas cosas de decir, wow, mirá, y después vine, lo llamamos, le digo, vos sos re famoso. Le hacíamos broma, ¿no? Porque él es un hombre sencillo. Pero fíjense cómo repercute. Mi esposo dice algo y a mí me gusta este ejemplo. ¿Viste cuando agarras una piedra y la tiras en un lago, esas piedras lisas que van y hacen ese efecto onda? Bueno, cuando uno tiras algo y Dios le da, repercute como Dios quiere, y la capacidad y el volumen de las ondas lo determina Dios. Entonces, uno tiene simplemente, como el niño, esos pocos panes y los peces, y Dios multiplica y alimenta a la multitud. Y Lima tiene que ver con eso. Entonces, para mí, yo le agradezco a Dios por el impacto que ha hecho en mi vida siendo una adolescente, y ver lo que Dios pudo hacer ahí y sigue haciendo,
me llena de gratitud y, como repito, me definió la vida, porque donde voy, en los nuevos testimonios, nosotros estuvimos en Chivilcoy, Chascomús, San Miguel del Monte, la iglesita nueva de San Miguel del Monte, comenzamos hace unos pocos años, no hace mucho, y ahora digo iglesita me matan, porque ha crecido un montón también la iglesia, tiene muchos miembros. Entonces, hubo varios que participamos en lo que es Fundación de Iglesia, en todo eso, con mi esposo y con la gente nuestra de AEDO. Entonces, todo tiene, creo que de alguna manera lleva el sello de Lima también, ¿no? Todo lo que Dios hace en los corazones de uno. Ustedes también, la obra de Dios ahí ha afectado mi vida para bien, y creo que aprendí a conocer a Dios de una manera distinta en esos días. Entonces, pero otra cosa que me dejó también, y Zárate ni que hablar, bueno, mañana van a estar con los hermanos, un saludo a todos ellos, porque realmente Zárate, vos mencionabas recién, Nacho, al misionero Jorge Houghton, una leyenda, un hombre de Dios tremendo que ha marcado la historia de la ciudad de Zárate y bueno, y tantas otras cosas. Hoy por hoy leemos sus devocionales. Mi esposo se nutre leyendo los devocionales de don Jorge, que son más de 100 años y es una bendición leerlo a él. Entonces, es más, Jorge y Suni son nuestros amigos, así que imagínense, ver un hombre que deja su continente, no solo su ciudad, deja el continente y va a la otra parte del mundo, una vida consagrada, ¿no? Dios toma esas decisiones de consagración, y bueno, yo por entonces decidí consagrarme al Señor, fue por entonces que le dije sí a Dios, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dice la canción, no vuelvo atrás. Estos días estaba escuchando algunas canciones que dice, estaba en inglés la canción, pero dice, por esta cruz yo viviré, está en español también, y por esta cruz yo moriré. Y yo la canté y wow, qué fuerte esa letra, estoy dispuesta a eso realmente. Hoy por hoy el Señor nos llama a vivir por Él, pero dice, yo por esta cruz viviré y por esta cruz moriré. Creo que tal vez el morir puede significar hoy por hoy una rendición al ego, ¿no? Uno muere cuando uno rinde el ego ante la cruz, y bueno, es nuestra forma de morir, pero no sé si el Señor algún día nos va a permitir, incluso Pablo dijo, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Así que esta pandemia, no sé en qué va a terminar todo. El mundo está patas para arriba, pero Dios todavía está en el control, sentado en su trono, y bueno, qué gozo, hermanos, saber que ya están por San Pedro, gloria a Dios. Cuando quieran nos invitan, nos vamos a tomar unos mates y a compartir la palabra por ahí. Eso sí, avísenle con tiempo a mi esposo. Porque, permiso, prendo la luz. Porque es es un hombre muy ocupado, pero cuando todo acabe, la pandemia, ojalá el Señor nos permita vernos y bueno. Sí, teníamos ganas después también, si se puede llegar a hacer algo todo medio en conjunto, ¿viste? Que estén todos los que participaron, porque, bueno, vos ya ves que lo que te nombro de lo de Falcón quedaron muy poquitos hoy en la iglesia. Pero es más, todos esos líderes, bueno, vos sabés, Javier está allá en Pergamino, mira. Luis está en Capilla, los Chalier están en Zárate. Mira. ¿Viste? Sí. Teníamos ganas de hacer algo conjunto, porque al final todos de alguna manera o de otra, todos pertenecemos a la Iglesia de Lima, todos tuvimos un pasado o un presente en la Iglesia de Lima, ¿viste? Entonces por ahí teníamos ganas de que cuando terminen estos 5 episodios, y aparte vos sabés que estos episodios son re interesantes porque hay mucha gente que no conoce la historia de la iglesia, su historia de su propia iglesia. Claro. ¿Viste? Claro. Hay muchos jóvenes, hay muchas familias que llegaron con los años que no compartieron tiempo con aquellos que iniciaron, ¿viste? Claro. Entonces no saben ni cómo empezó, ni nada. Llegaron, están ahí, listo, ¿viste? Vos mencionabas algo, Nacho, que esto es más grande que nosotros. Me quedo con ese pensamiento. Es que el Evangelio es eso, ¿no? El Evangelio es explosivo. El Evangelio tiene esa característica, poder de Dios, ¿no? Para salvación. Y mirá, personas como vos mencionabas, que no se quedaron, porque yo pienso en los Falcón, ellos le entregaron la sangre al testimonio al principio.
se bancaron las reuniones en la casa. Y había que estar, ahora yo con los años aprendí a partir de ahí, de que hay que tener cuidado cuánto tiempo uno hace reuniones en una casa, porque después la familia no se sostiene, te terminan odiando, porque no es sabio, no es sabio. Cuando comenzamos en Monte, le dije a mi esposo, estábamos en una casa al principio, le digo, saquemos cuanto antes de acá la reunión, porque vamos a desgastar a la familia con las reuniones. ¿Y dónde lo aprendí? En Lima eso, ¿no? Al ver que estos hermanos creo que por 2 años abrieron su living para que hagamos las reuniones. ¿Sabés qué? Bueno, yo hoy te lo digo con mucha vergüenza, ¿no? A Falcón yo lo conocí, conocí a Cristo como a los 24 años, en la iglesia de Lima. A Falcón yo lo conocía de la calle, ¿no? Y vos entras a la iglesia y, como te digo, no haces una investigación profunda del pasado, ni cómo fue, ni nada. Vos, como que la iglesia arrancó cuando vos arrancaste vos. Claro. Entonces, después yo estuve afuera unos años, vuelvo a la iglesia en el 2004, y bueno, y estoy hasta ahora. Pero hará, no sé, 2 o 3 años, quizá un poco más. Mira. Paca me llama, Paca, la mamá de Mimi, y me dice, mirá, falleció Falcón. Wow. ¿Vos podés venir a que la esposa le permite compartir el evangelio? ¿Vos podés compartir algo en el velorio? Sí, ¿cómo no? Bueno, dije algunas palabras, sin conocerlo al hombre y sin tampoco conocer profundamente esta historia. Y recién en estos últimos meses estoy cobrando dimensión de lo tremendamente trascendente que fue esa familia para nuestra iglesia. O sea, tendría que estar abrazado de cajón dándole gracias, y fui a compartir una cosa sencilla con alguien que no conocía, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y me gustaría que no le pase a otros, por eso queríamos hacer todas estas reuniones, que se dimensionen, que hubo gente que puso las manos en el arado, y hubo gente que dio un montón de cosas, y que no somos los mejores que estamos sacrificando, no. Contaba Salvador que venían en la camioneta 6 veces por semana, venía. Mira. 6 veces por semana, él laburaba, no sé, de 8 a 5, salía y se venía a Lima a discipular todos los días, con los chicos dormidos, con... Sí, Salvador le puso, bueno, Salvador continuó, porque cuando estuvo ya en la iglesia, Salvador ya venía de antes, y él le aportó un montón. Él fue como un pastor al principio para la iglesia. Sí. Pero vos sabés que, un cachito retorno ahí, ya tenemos que ir cortando, pero vos sabés que Salvador cuenta que él va a vender ropa y ahí se encuentra con la gente y predica, y bueno, y ahí empieza algo en las casas estas. Ajá. Claro. Sí, en realidad. Después llama y después junta y después arrancan todo con. En realidad yo sé que él comenzó vendiendo, creo que vendían medias, pero también llevaron a Miguel y al primo, a Salvador Lanza, al otro, al Salvador Magalú. Entonces, yo menciono Salvador Lanza, que fue el que te decía que al principio nutrió a la iglesia, con lo que él tenía un ministerio fuerte en la palabra, no sé si sigue así, pero él era, Galesio era el evangelista. Salvador está en Catamarca. Ah, mira. Bueno, y Magalú venía con Galesio entregando folleto, y después él estuvo, pero después también por un tiempo no vino, después retomó. Creo que él retomó cuando yo ya no estuve. Después de eso, me parece, porque igual yo lo conozco a él porque su hermana era mi amiga, nos conocíamos de la ciudad, de la misma iglesia, somos de la, más o menos, no de la misma edad, pero de la misma camada, digamos, ¿no? Claro. Iba a decir esto, que bueno, gloria a Dios por la obra de Dios realmente, y por, como vos dijiste, permitirnos hacer, yo regué, dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, más el crecimiento lo da Dios. Nos pasó lo mismo acá en Aedo. Nosotros hemos heredado el trabajo de muchos hermanos que con sacrificio nos han dejado el edificio al principio y todo algo armado. Gente que vino de Italia. Para colmo, las puntas de flecha, ¿viste? Son las que chocan. A nosotros, por ejemplo, Miriam Huerchi nos contaban que lo han querido ir a matar a Jorge.
Es más, le pegaron un puñal a la esposa y se hizo la muerta y se fue corriendo el tipo. El evangelio en Zárate al principio tenía mucha persecución. Wow, wow. Entonces eso no lo heredamos nosotros, eso lo sufrieron ellos por nosotros. Ellos. ¿Viste? Es que los pioneros siempre le toca la parte más ardua, más ruda, porque están abriendo surcos. Y uno, bueno, sí, continuamos con el resto, ¿no? Bueno, el Señor los bendiga mucho. Para mí es un gusto. Bueno, Liliana, muchísimas gracias a vos por este momento y muy lindos recuerdos. Y bueno, agradecerte como a cada uno de los que sembraron acá en Lima, agradecerte porque como el lema de la más o menos de la reunión es que tu historia es nuestra historia. O sea, estamos unidos por una misma historia, la historia del Evangelio y de la redención. Así que todo lo que nos contás y lo que fuiste parte en esta ciudad termina repercutiendo de alguna manera o no en nosotros. Así es. Quiero recordar, hay muchos nombres que seguramente no me acuerdo, que me disculpen después que no los mencioné, pero Marta Romero, Marta fue mucho a Lima también. La ubican a Martita Romero, ¿la ubicás? Ahora está en Zárate. Estuvo en Palabra, ella, bueno, Rubén la conoces a Marta Romero de Palabra de Vida. Ella fue, hasta hace poco estuvo en Monte, secretaria y trabajando mucho en lo que es Palabra de Vida. Bueno, los Huersi la conocen, es amiga de los Huersi y los Chalier también. Así que ella ahora está en Zárate de nuevo, volvió este tiempo a Zárate, a su ciudad y a su iglesia. Pero ella también fue mucho, ella y su hermano, que debe estar apartado su hermano, pero fueron chicos que en su momento, yo veo esto que es loco, ¿no? Gente que ahora está apartada, pero Dios lo usó para ganar a otros, y otros continuaron y hicieron la obra, así que también, pero bueno, si me olvidé de muchos, que me disculpen, pero bueno, pasaron los años también. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por este tiempo y por haber participado en la obra que hoy nosotros estamos disfrutando. Bueno, gracias. Bueno, Nacho, habías dicho que te habías ido, ¿que te fuiste del país en un tiempo? Sí, estuve en Chile 6 años. Ah, mira, ¿y te congregaste allí o no en ese tiempo? Sí. Porque tenemos amigos chilenos. Sí, en Puerto Montt estuve, no sé si conoces. En el sur, bueno, sí, mira. Del Pichi una horita, bueno, con Rubén fuimos un año atrás. Es bello, muy bonito esa zona, muy bonito. Sí. Bueno, Rubén, un beso a la familia. Bueno, gracias Liliana, saludos a la familia. Saludos a la familia. Bueno, chau. Gracias.